Un entorno de gran belleza natural, una casa de varios siglos de antigüedad que invita a recuperar el estilo de vida rural, placentero, son las principales características de esta finca que voy a presentaros. Como podéis comprobar, el paisaje es muy bonito desde cualquier parte de la finca. Estamos en una era. Esta construcción rural se utilizaba para trillar el trigo. Inicialmente, porque esto tiene muchos años de antigüedad, probablemente tenga más de un siglo, probablemente 2 siglos o incluso más. Aquí ya vemos una maquinaria antigua que se ha quedado totalmente obsoleta, que estaría idealmente, su lugar sería un museo, y esta máquina tan curiosa que recuerda un poco a las ruedas de un tanque, se utilizaban estas cuchillas para trillar el trigo. Y esta otra máquina era una especie de empaquetadora de forraje. Como veis, tiene una cadena y tenía pues una especie de circuito. En las fincas rústicas, como me gusta decir, no hay absolutamente nada superfluo. Cada detalle, cada elemento tiene un origen funcional. Por ejemplo, estas piedras, que son las que forman el perímetro, como podéis ver aquí, tienen como un voladizo, una especie de foso, y esto se hacía de esta forma para que las hormigas, cuando subían y se llevaban el trigo, no pudieran pasar esta zona y se cayera la comida. O sea, todo en estas fincas tiene un motivo. Fijaos en este suelo original de terracota, es muy antiguo. Sería estupendo recuperarlo. Al fondo vemos esta caseta de era, que era una pequeña construcción que servía para asistir los trabajos en este punto de la finca. Todas las fincas tenían diferentes elementos en diferentes zonas para asistir, para ayudar en los trabajos de la actividad agropecuaria. En toda la finca encontramos zonas distintas muy bonitas. El propietario de la finca nos ha explicado que hay una pequeña cantera por esta zona, no la encontramos. Aquí hay como un atisbo de como los restos, unos vestigios de lo que podía ser la cantera de la que habla, pero bueno, eso lo descubriremos más adelante. Como veis, hay diferentes construcciones. Ellos sí eran muy ecológicos porque aprovechaban la piedra de la misma finca para construir la casa. Entonces se evitaba con eso pues todo lo que es el transporte y el consumo de combustibles para traer los elementos. Parece ser que sí, que esto es parte de la cantera. Lo que pasa, aquí se ve un poco, lo que pasa que la vegetación ha ido borrando el dibujo de la cantera. Desde aquí se sacarían los bloques de piedra para construir la vivienda. Aquí nos han explicado que hay un punto de interés en la finca. Mirad, esto es un botador. Estas piedras que sobresalen de la pared es un ingenioso sistema de la gente del campo para atravesar las paredes sin que lo pueda hacer el ganado y fácilmente, sin esfuerzo. Mirad, esto es un sistema para aprovechar el agua, un sistema antiguo de acueducto, son canales de piedra. Y aquí hay algo alucinante, fijaos en la forma, es que es escultural, es precioso. Y aquí tenemos una cisterna excavada en la misma roca, es alucinante, tiene agua y seguro que dentro es enorme, porque yo he visto por dentro algunas de estas cisternas y tienen bóveda, y son como pequeñas catedrales, da una sensación muy impactante desde dentro. Pero lo más alucinante aquí es el paisaje. Fijaos en este entorno.
Esos llanos que hay abajo, de ese verde intenso, es un verde así como electrizante, estos terrenos pertenecen a la finca. Al otro lado de estos llanos hay un torrente que separa desde tiempos remotos los lindes de las dos fincas. Y como veis, todo esto es un barranco, un acantilado con un torrente que termina en el mar. Como veis, desde aquí se puede apreciar cómo hubo un desprendimiento en algún momento, en alguna época, un gran desprendimiento, que es ese color así como oxidado de la tierra. Y la vista desde aquí es sobrecogedora. No sé si se puede apreciar en el vídeo, pero hay unos milanos que están volando en círculo, están buscando alguna presa y es muy bonito. Incluso ahora, en el otro lado, veo unas cuevas muy antiguas, seguramente unas cuevas de la época megalítica, que es probable que se habitaran en algún momento. La verdad es que estas fincas son un verdadero universo particular y además lo más sorprendente, lo que más me apasiona de este tipo de propiedades es que eran autosuficientes. Producían desde los alimentos perecederos, todo lo que necesitaban, hasta vino, sal, cualquier cosa para vivir la obtenían dentro de la misma finca. Se trata de una gran finca de 50 hectáreas, medio millón de metros cuadrados, con una casa principal, que es esta, que tiene varios siglos de antigüedad. De hecho, no se sabe muy bien de qué época es, porque el registro empieza mucho después de la existencia de esta casa, pero calculo que por lo menos 2 siglos y medio seguramente, y puede que me quede corto. Como veis, es una casa menorquina que recoge todos los elementos característicos de la construcción de la arquitectura rural menorquina. Una arcada, 2 arcos rebajados con su imposta, todos sus detalles. Aquí tenemos un horno de pan tradicional. Los canalones que recogen el agua. Como vengo explicando, estas fincas eran lo más ecológico que ha existido nunca. Aprovechaban al máximo los recursos naturales y se adaptaban de la mejor manera a su entorno. La piedra se extraía de una cantera de la misma finca. Estas arcadas, bueno, podría estar horas hablando de todos estos detalles, pero tienen 2 funciones. En verano, dar sombra, y en invierno, preservarnos del viento y de mojarnos. Como veis, aquí tenemos una altura muy interesante. Dentro de la casa veremos que tiene 6 habitaciones y 5 baños, pero como siempre digo, en este tipo de construcciones eso no es muy determinante, porque siempre podemos reorganizar el espacio interior. Dentro se pueden reformar y cambiar, en principio, casi todas las casas, la distribución de los espacios habitables. Como veis, aquí hay detalles donde se ha decapado la pared y aparece la piedra de marés original. Os voy a mostrar las zonas más interesantes para no alargar demasiado el vídeo. Aquí, como veis, esta es una zona común, un comedor. Fijaos en la altura, las vigas de madera con sus correas, lo que llamamos aquí en Menorca firas, todo muy tradicional. Mirad aquí los detalles. Aquí tenemos una hornacina con piedra. Bueno, tenemos varias. Aquí un dintel también de piedra. Y esto es una bóveda de cañón en esta cocina, que se ha mantenido bastante original. Tiene algunos elementos nuevos, no tan antiguos, pero en principio casi todo es original. Aquí tenemos un suelo que calculo que probablemente sea de principios del siglo XX, son baldosas hidráulicas, y este tipo de zócalo muy característico de las casas menorquinas, que muchas veces no es más que la forma del zócalo pintada. En este caso sí que tenemos baldosa de terracota. Vamos a ir viendo más espacios. Aquí tenemos otra
zona común, un salón con televisión, y aquí tenemos dos habitaciones que con este sistema ingenioso de puertas correderas de madera se han dividido los espacios. Aquí, como veis, tenemos una parte con la piedra desnuda. Estas vigas son originales, igual que los silleros, lo que llamamos aquí quartz, que son las piezas estas rectangulares de marés que se utilizan para los techos. También la carpintería tradicional menorquina. Fuera tenemos los canets que llamamos aquí, que son los retenedores. Y aquí tenemos otra habitación. Las dos habitaciones tienen su propio baño, o sea, son suites. La finca, esto es muy importante, tiene licencia turística, se puede alquilar, y lo cual es algo importante a tener en cuenta. Le da valor porque es difícil obtener, bueno, no se pueden obtener ya más licencias turísticas en propiedades rurales. O bien tienen que ser hoteles rurales o agroturismos las únicas licencias, pero no viviendas de alquiler. Con la nueva ley que se aprobó ahora 2 años, se limitó esta posibilidad. Aquí tenemos varias habitaciones. Aquí la altura del techo, como veis, es más baja. Esto inicialmente era lo que se llamaban los porches, la parte de arriba de la finca donde se guardaban alimentos. Y aquí tenemos una serie de habitaciones y baños. Se ha mantenido, de todas formas, a pesar de estas modificaciones para hacer divisiones, se ha mantenido el estilo original bastante, no al 100%, pero sí bastante. Y en caso de que el interés fuera recuperar en mayor medida el estilo tradicional, ejecutar el proyecto sería bastante sencillo. Desde todos los ángulos de la casa tenemos esta sensación de estar totalmente rodeados por naturaleza. Fijaos, aquí tenemos una encina que probablemente tenga, pues no sé, me atrevo a decir 500 años de antigüedad por el grosor del tronco y por su envergadura. Y estamos, como digo, totalmente rodeados por paisaje natural de gran belleza. Aquí tenemos más habitaciones en las que encontramos algunos elementos que nos hablan del uso original, como aquí, por ejemplo, este palo aquí probablemente esto se utilizaba pues incluso para colgar ristras de tomates o a saber. Un pequeño ventanuco típico de las fachadas norte menorquina. Aquí tenemos otra habitación con baño y una pequeña terraza que da a la piscina, y desde aquí de nuevo predominan estas fantásticas vistas de todo este entorno natural. Y aquí tenemos una última habitación que comunica con el resto de la casa. Notad que también las vigas originales, la configuración, incluso la carpintería y el campo que nos envuelve desde todos los ángulos, como vengo diciendo. Aquí hay un baño que comparten 2 habitaciones. Y esta es la parte trasera de la casa. Hoy hace un viento terrible, poco apropiado para hacer vídeos, y es una zona muy agradable. Imaginaos esto en pleno verano, cuando hace ese calor terrible, con estos olivos que nos proporcionan esta zona de sombra. Y aquí tenemos área de barbacoa, terraza, piscina. Esto derrocha encanto por todas partes. Seguramente de noche, por lo que me han explicado, me lo puedo imaginar, hay luces indirectas en las rocas, en las piedras, y todo esto tiene un ambiente muy especial. Como decía, aquí tenemos un pequeño bosquecito
que da sombra en verano. Aquí tenemos la zona de barbacoa. Como veis, es todo muy rústico, muy rural. Todo este verde que le da esta amplitud a las inmediaciones de la casa. Y aquí tenemos una serie de edificaciones auxiliares de origen agrícola para las tareas agropecuarias, que es recuperable. De hecho, hay una licencia para reformarlo. Dispone la finca de la licencia. Mirad qué trozo tan agradable, con unas mesas para comer fuera, así en plan picnic, muy interesante, y sobre todo las diferentes zonas, diferentes ambientes dentro de la misma finca. Fijaos en las plantas. Esta es una camamilla, la manzanilla de Menorca. Esto huele maravillosamente bien. Esta finca nos brinda una infinita cantidad de posibilidades. A lo largo del vídeo habéis podido comprobar que la finca que hemos visitado es una finca menorquina muy auténtica, con todos esos elementos tecnológicos que nos gustan, desde un horno antiguo, una era y tantos otros que conforman el tipo de propiedad rural tan característica de la isla de Menorca. Además, todo en un entorno de gran belleza paisajística. Como siempre, me pongo a vuestra disposición para ampliaros cualquier información. Podéis contactarme y os atenderé personalmente. Muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo. Vaya viento que hace hoy. De todas formas, ha valido la pena venir porque en cada rincón encontramos cosas. Mira, aquí unas piezas de estas antiguas. Hay todo un mundo, una evolución entre ese arado y este ya más... donde la tecnología es más moderna. Pero igualmente se ha quedado obsoleto.